Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo, pero ahora voy a iniciar con una hermosa alabanza. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel. Para siempre quiero amarle y alabarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle siempre fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Bueno, pues en esta tarde les tengo un tema muy poderoso, muy bonito, que pues nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa gran palabra que habla del perdón. En esta tarde yo les voy a hablar sobre el perdón. Para antes quiero hacer una pequeñita oración. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que tú me estás dando, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a entender esta palabra, este mensaje que tú nos estás dando, Señor. Te lo pido, Padre, por mí y por todas las personas que me están escuchando, que me están mirando, que me están viendo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, pues el perdón, para empezar, voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendemos por la palabra perdonar? Perdonar quiere decir disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta, y en griego significa dejar pasar. Y en la oración, aquí hay algo muy importante. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dijo: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, a los que nos ofenden. Y pues para empezar este tema, yo les quiero leer una historia bíblica muy bonita, que es una historia que Jesucristo les enseñó a sus discípulos y les mostró. Esto viene en Mateo 18, 21, 22 y del 23 al 35. Aquí en la palabra de Dios dice, en el 21, Mateo 18, 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Y Jesús le responde, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Imagínense todo lo que Jesucristo nos dice que debemos de perdonar. Y la historia se trata de dos deudores, que dice así, porque después de que Jesús habló esto con Pedro, les cuenta esta historia. Y la historia dice así, pongan mucha atención. Dice, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Uno que le debía 10,000 talentos a ese rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, lo iba a vender a él y a su mujer y a sus hijos también. Los quería vender. Y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Este deudor al rey que le debía. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten piedad conmigo, y yo te lo pagaré todo, le decía el siervo al rey. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero entonces, ¿qué pasó? Fíjense bien. Saliendo aquel siervo que había sido perdonado, fíjense bien, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él enojado, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, le decía a ese consiervo que le debía solamente 100 denarios. Recuerden que él había sido perdonado por el rey por 10 denarios que debía, pero en cambio este hombre no podía perdonar al que le debía 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba y diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, le decía. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel y hasta que pagase la deuda. Fíjense nada más. Entonces, llamándole su señor, el que lo había perdonado, primeramente a él, le dijo, siervo malvado, le dijo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, le dijo, por eso te perdoné. Y no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces un señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y fíjense bien lo que dice Jesucristo, dice, así también dice mi Padre Celestial, les dijo Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense qué tremendo está esto, que Dios nos está ordenando, ¿verdad? Que perdonemos las ofensas que nos hagan, ¿verdad? Y eso está muy difícil, ¿verdad? Muchas veces se nos hace difícil hacerlo, ¿verdad? Muy difícil. Pero en el amor de Dios todo se puede. Todo se puede. Y en el perdón, no quiere decir que no debemos de dar mal por mal. Y no se hace venganza. Cuando nosotros tenemos un corazón para perdonar, no debemos de dar mal por mal, ni debemos de hacer venganza. Y aquí tenemos unas citas bíblicas que Dios nos habla sobre el perdón. En Romanos 4, 6, 7 y 8. Romanos 4, 6, 7 y 8. Vamos a buscarlo. Romanos 4, 6, 7 y 8. Dice, la palabra de Dios dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Él dice,
Él bajó del cielo a la tierra, murió en una cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa que Él derramó es para perdonar los pecados de todo el mundo, para todo aquel que se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados. Y aquí dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es todo aquel que se arrepiente y va ante su presencia arrepentido y le pide perdón a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, que fuimos lavados y perdonados por Él, ¿verdad? Y en el Salmo 32, 1:5 tenemos otra cita bíblica, en el Salmo 32, 1:5, que dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Está diciendo el rey David. Él escribió este salmo, ¿verdad? Porque Dios lo había perdonado a él de algo que él había hecho. Pero él se arrepintió y pidió perdón. Y en el Salmo 103 dice que Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, dice el Señor. Y ahora yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pecados puede perdonarnos Dios? ¿Qué pecados nos puede perdonar Dios? Sean chiquitos o sean pecados grandes. Todos dice, todos. Menos hay un pecado que Dios no puede perdonar. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver en Marcos 3, 28, 29. Marcos 3, 28, 29. Dice, hablando Jesucristo, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados. Y las blasfemias cualquiera que sean. Pero hay una que no perdona a Dios, dice. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa dice que esa no la va a poder perdonar Él. Esa no. Bueno, entonces, Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa, dice la palabra de Dios. Él derramó su sangre preciosa para perdonar los pecados del mundo. Y esto viene profetizado desde el libro de Isaías, en el libro de Isaías 53. Dice así, versículo 4 y 7, dice, lo que hizo Jesucristo por nosotros. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores, nadie somos perfectos, ¿verdad? Todos nos descarriamos como ovejas, dice. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él, en Jesús, cargó en él el pecado de todos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir como un corderito para perdonar nuestros pecados, porque esa fue su misión aquí en la tierra, de venir a perdonar, a derramar su sangre preciosa para que todos fuésemos perdonados de nuestras iniquidades, lavados con su sangre preciosa, ¿verdad? Pero esto no se quedó así, porque Él resucitó al tercer día y Él vive, dice, para darnos vida eterna y para que un día vivamos allá con Él en el cielo por la eternidad, dice. Y dice la palabra de Dios que para todo aquel que se acerca a Jesucristo, ¿verdad?, arrepentido, dice, de corazón, y le pide perdón a Dios por sus faltas, y dice su palabra, que el que confesare a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, y que crea en Él, que crea en Jesús, y que crea en Él, dice, vida eterna tendrá. Esto viene en Juan 3, 16, 17 y 18. Juan 3, 16, 17 y 18. Dice su palabra, ¿verdad? En Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice su palabra. Porque en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree en Él, en Jesús, el que cree en Jesús, en el Evangelio de Jesús, el que cree en Él, no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto está tremendo, muy tremendo, está muy fuerte, ¿verdad? Yo los invito a leer la palabra de Dios, a enriquecerse con la palabra de Dios espiritualmente, porque nuestra alma, así como nuestro cuerpo necesita el alimento sólido para vivir, nuestra alma necesita su palabra, que es la palabra de vida eterna, ¿verdad? Yo los invito a leer y a que ustedes escuchen predicaciones en donde se predica la palabra de Dios, que es la verdad, y es la verdad de la vida y las promesas que Dios tiene para nosotros de vida eterna. Y pues yo los invito con todo mi corazón a que ustedes escuchen. Aquí anoté pasos para perdonar. Número 1, fíjense muy bien, número 1, para poder perdonar a alguien alguna ofensa que nos hayan hecho, el número 1, no debemos de divulgar, o sea, no contar como un chisme lo que alguien me haya hecho o me haya ofendido. Número 2, expresar nuestras emociones delante de Dios, decirle a Dios lo ofendido que nos sentimos por el agravio que nos han hecho. Número 3, reconocer que fuimos heridos. Sí debemos de reconocer que nos ofendieron, ¿verdad? Pero todo delante de Dios. 4, perdonar la deuda o la ofensa que nos hayan hecho. Y esto lo podemos hacer pronunciando con nuestra boca y decir, yo perdono a los o a las personas que me hicieron o que me ofendieron en alguna cosa, en algo que me hayan ofendido. Y podemos nosotros mencionar a tal o cual persona que nos haya ofendido, ¿verdad? Número 5, dejar el deseo de venganza, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacerlo, porque Dios es nuestra justicia, Él es nuestra justicia.
Y él dice en el Salmo 20:22, dice, no digas yo me vengaré, espera Jehová y él te salvará. Jehová dice, mía es la venganza, dice Jehová. 6. Debemos de meter a Dios en la ecuación y reconocer que Dios trabajará la ofensa para nuestro gozo. O sea, confiar en Él, ¿verdad? Y número 7, bendiga a toda persona que lo haya dañado. Bendígalo. Bendígalo. Y esto es muy, muy interesante y muy importante que lo hagamos si queremos nosotros desprendernos de eso que traemos aquí, ¿verdad? Porque el perdonar al que nos ofendió nos ayuda a no vivir amargados, nos ayuda a no traer cargas en nuestra vida, porque el perdón, la falta de perdón, nos amarga, ¿verdad? En cambio, si ponemos todo en las manos de Dios y le decimos, todo se lo entregamos a Jesucristo, todas nuestras debilidades, nuestras emociones a Él, cuando sentimos esa amargura, ese dolor por las personas que nos han ofendido, ¿verdad? Nosotros entregamos todo a Él y esa amargura y esas cargas en nuestra vida se van y vamos a descansar. Ha sido una palabra muy bonita y yo los invito, si ustedes gustan, claro que sí, vamos a hacer una oración en la cual le vamos a pedir que Dios nos ayude con esta situación, esto de perdonar, ¿verdad? Y también en esta oración, pues vamos a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cierren sus ojitos y yo los invito a hacer esta oración. Padre Celestial, perdona todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Ayúdanos a perdonar con tu Santo Espíritu a todos los que nos han ofendido y han lastimado nuestro corazón. Sana todas nuestras heridas emocionales y ayúdame, Espíritu Santo, a mí, ayúdame a pedir perdón cuando yo ofenda a alguien. Te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es todo lo que yo les quería compartir. Les deseo una bonita tarde. Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Bye.